Sí. Ok. Ahora, ¿han tenido tiempo? Bueno, hoy no sé si tuvieron, no creo. ¿De dar una repasadita ahí a Esther? ¿No? Está bien rápido. Así nada, es como de buena onda, aunque sea. Vamos a orar. Padre, pedimos en el nombre de Jesús tu dirección en esta hora. Fortalece nuestro cuerpo para escuchar. Que el cansancio por haber estado pelando el árbol de limón, o incluso lo que ya empieza a pesar de la semana, por estar escuchando, y incluso la rutina, Dios, pues se vuelve cansada. Es algo normal, algo natural. Pedimos de tu fortaleza, Señor, para escuchar, seguir atentos a tu verdad. Y Señor, queremos ser deslumbrados por tu verdad, por tu palabra, por tu hermosura, oh Cristo. Así que háblanos en esta hora, por medio de la vida de Esther y de toda esta historia que es una tipología de lo que vivimos y vamos a vivir como iglesia justo en el fin de la era, incluso con miras, Dios, al tiempo final que se aproxima, Señor. Así que anímanos, Padre, con tu palabra, lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, continuamos con esto de Esther. El libro de Esther tiene una línea del tiempo que se cumple históricamente, o sea, cumple su función como la historia y tiene su enseñanza y tiene su parte práctica histórica. Pero también la historia de Esther, en otro plano, nos enseña desde el principio eterno, que suena un poco extraño, pero desde un pasado eterno o una eternidad pasada, y nos lleva hasta la eternidad, o sea, del pasado eterno al futuro eterno. Esther nos está hablando cuando comenzaron todas las cosas que Dios comenzó a crear, esto obviamente es en las primeras sesiones, el capítulo 1, y nos va a llevar hasta la eternidad, que es estar con nuestro Dios, es parte del plan de Él. Pero también trata en otro plano, o también se puede aplicar esta historia, la línea del tiempo en donde el Señor comienza a trabajar en Adán y luego todo el proceso de la historia humana hasta el fin de esta era. Entonces la historia de Esther no nada más nos habla de Esther, ¿no?, y lo que pasó ella, sino también nos habla de una eternidad pasada a la eternidad eterna o el futuro eterno. Pero también nos menciona cuando Dios crea a Adán y cómo hay todo este proceso de preparación, la iglesia y luego incluso el enfrentamiento final con el Amán, ¿no?, del fin de la era, que obviamente es el anticristo lo que tipifica. ¿Se acuerdan qué tipifica Amán? ¿A qué personajes tipifica Amán? El pecado, ¿qué más? El anticristo, ¿qué más? Satanás, ¿qué más? La carne, muy bien. Entonces podemos ver que se ha cumplido de alguna manera esta historia, ¿no? Incluso podemos pensar que han aparecido, si leyéramos un poco más de la historia de la iglesia, ya contemporánea, después de lo que está escrito en Hechos, ¿no?, a partir del siglo IV en adelante, por ahí, de hecho desde el siglo II, III, que comenzó toda la persecución, ya más fuerte, en el siglo IV aparece o se inventa el cristianismo y el catolicismo se consolida y arranca un oscurantismo hasta el día de hoy, ¿no?, porque el oscurantismo no ha acabado espiritual. Entonces, solamente los que están en Cristo y en la verdad de la palabra, pues están viviendo en una luz, que lamentablemente ha habido muchos mártires y seguirá habiendo. Pero el punto al que voy es que podemos pensar, si estudiamos la historia de la iglesia, cómo realmente se han levantado a lo largo de la historia, pues diferentes tipos de Amán, ¿no? Hablando de nuestra carne, que siempre está en contienda contra el espíritu, Gálatas 5:17, pero también como gente que se ha levantado para perseguir a los cristianos, ¿no? Incluso en Chiapas, en nuestro país, Oaxaca, no más de 20, 30 años atrás en la historia, ha habido muchísimas matanzas de los católicos hacia los creyentes, hacia los cristianos. Y actualmente pues ya no está pasando tanto eso porque ya la generación actual de cristianos está ya muy mundana y pues ya realmente no hay por qué perseguirlo porque ya adoptaron lo que el mundo enseña, entonces ya no hay contraste, ¿no?, entre los hijos de Dios y el mundo. Y es triste porque mucha sangre de misioneros que se derramó ahí, pues bueno, parece ser que
hasta ahí llegó quizás parte de su trabajo, ¿no? Y obviamente Dios no perdió, Dios sabe qué está pasando y Dios tiene un plan, pero lo pongo aquí a kilómetros, ¿no? En nuestro país, cerca, por así decirlo. Pero está pasando en todo el mundo, ha pasado y sigue pasando y se pondrá a un nivel global muy fuerte, ¿no? Con estas leyes que están por aprobarse, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que va a suceder con esta libertad de expresión. Ya hablar de la verdad bíblica quizás sea pena de cárcel, ¿no? En el mejor de los casos, una multa. Entonces, fíjense cómo se está planeando, se está fraguando todo esto. Pero veamos que Dios pone el anillo, ¿se acuerdan? Y permite por una temporada que el mal esté operando, no porque Él quiere que el mal opere, ni porque Él creó el mal, sino porque Él es fiel a su palabra. El hombre se equivoca, peca, entonces le entrega esta autoridad al mal, entonces tiene que honrar lo que Él dijo y el proceso que Él escogió, y el hombre escogió algo malo. Entonces Dios tiene que permitir esto, pero sabemos que Dios en medio de esto quiere mostrar su gloria y aún esto sirve para sus planes. Entonces hasta aquí vamos, y en esto estamos mencionando todo esto, o en esta parte de la historia. Así que recordemos que Asuero, el rey, puso sobre todo a Amán. Esther capítulo 3, versículo 1, segunda parte. Y es el equivalente a lo que dice Romanos 5:21. El pecado reina, es como un resumen de lo que estamos viendo para hilar lo que sigue. El pecado reina y la muerte reina. Romanos 5:21 es como un equivalente a Esther 3:1b, ¿no? La segunda parte del 1. Esto es porque Dios Padre deja que todo esto suceda. Todos rinden y tenían que rendir homenaje a Amán. Esther capítulo 3, versículo 2, primera parte. Y es el equivalente a Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la idea de que todos tenían que arrodillarse ante Amán, Esther 3, versículo 2, es como el equivalente en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí empezamos a ver estas comparativas, ¿no? Repito, Esther 3:1 con Romanos 5:21 y Esther 3:2 con Romanos 3:23. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Las batallas de Dios se luchan en el tiempo de Dios. Y eso tiene que ver un poquito con lo que hablamos en la mañana y que se levantó por ahí una discusión no tan grande, pero se despertó ahí los ánimos y los humos de algunos y algunas. Y es muy parecido a esto. Queremos que la gente sea salva porque nosotros queremos que sea salva. O vamos a orar para que se sane porque queremos que se sane. Y sí, es bueno que se sane, es bíblico que sean sanos, pero Dios es el que tiene el tiempo y el control. De igual manera, las batallas se luchan en los tiempos de Dios y esos son los tiempos perfectos. Hay tiempo para llorar, ¿sí o no? Hay tiempo incluso para matar, hay tiempo para perdonar, hay tiempo para aborrecer, hay tiempo para amar, ¿sí o no? Entonces, si entendemos qué tiempo es lo que Dios nos está permitiendo que vivamos, o el tiempo en el que estamos, el tiempo de Dios, y el tiempo en el que estamos también viviendo como sociedad o como congregación local, como la iglesia, e incluso el tiempo global o mundial en donde Dios está, cómo se está moviendo todo en Dios, podemos tener la capacidad de discernir cómo, cuándo, por qué y qué hacer para y en Dios. Esto es muy importante. Tener el plano siempre personal, el plano histórico, ¿no? O contemporáneo en el que estamos, global y local. Y entonces la palabra tiene una aplicación personal, una aplicación contemporánea, una aplicación profética que es eterna y un plan para lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? En contexto global. Entonces la batalla o las batallas de Dios se luchan en los tiempos de Dios. Esther 3 del 2 al 4 dice así: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Seguimos en el capítulo 3 de Esther todavía. Aún no llegamos al 4, pero estamos por llegar al 4. Y los siervos del rey, ¿no? Me adelanto, lo estoy leyendo resumido, le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Veamos que eran sus cuates de trabajo y le andaban preguntando: oye, pues ya obedece, ¿no? Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera, ellos le insistían: ¿por qué, Mardoqueo? No lo hagas, no lo hagas. Mardoqueo era empleado del reino, ¿sí o no? Él trabajaba directamente para el rey, ¿se acuerdan? Él estaba siempre a la puerta, era a lo mejor un mozo, ¿no? Alguien me preguntó que si a lo mejor era eunuco, yo digo que no es clara la Biblia, pero lo haya sido o no, al final o sea, no todos los sirvientes del rey eran eunucos, eran los que se encargaban de las mujeres, nada más. Lo más seguro es que Mardoqueo no era eunuco, porque tuvo oportunidad de criar a la hija de sus tíos, ¿no? Su prima no era su tío, ¿no? Ella era su prima, o sea, estaba criando a su prima.
Quiere decir que tenía chance de ir a la casa, ¿no? Darle su cereal en la mañana o darle sus huevitos y en la tarde llegar y decir, ¿cómo te fue en la escuela o qué hiciste hoy? ¿No? Y Esther, sí, no, Mardoqueo, aquí estoy, ¿no? Entonces, el punto es que Mardoqueo pudo haber tenido la oportunidad de decir que era judío en otro tiempo, que era alguien que venía del pueblo de Dios o que no estaba de acuerdo con las leyes paganas, ¿no? De los medos persas, que incluso se unieron con las de Babilonia, que fueron antes que ellos. Y Mardoqueo pudo haberlo hecho. Acuérdate que Mardoqueo figura, ¿no?, como el Espíritu Santo. Entonces, él pudo haber dicho lo que dijo en otro momento, pero no lo hizo porque no era el tiempo. Entonces, Mardoqueo, ya cuando se da esta regla, Amán tiene que ser adorado o tiene que ser venerado, entonces él dijo, no, aquí ya es el tiempo, yo no lo voy a hacer. Y es más, no lo hago porque soy judío. Porque hasta ese momento, cuando el problema se incrementa en el mundo, e incluso viéndolo desde la perspectiva personal, cuando los problemas se incrementan en tu vida, que tu carne empieza a luchar contra el espíritu, porque has entendido algo de Dios, le has dicho sí a Dios, y vienen todas las contradicciones, enfermedades, pleitos, te dicen que eres loco, te falta algo el trabajo, te empiezan a perseguir, lo que sea, tú tienes que entender, es momento de que se revele la identidad real de quién soy y en donde yo estoy. Es tiempo de que Mardoqueo revele, no te vas a inclinar ante eso. Y de igual manera, cuando la situación global se pone dura, entonces es tiempo de empezar a marcar las líneas de una manera mucho más extrema y decir, no, mira, de aquí pinto raya y de aquí para acá es del reino. No, pero te van a decir que, pero ya prohibieron y no, ahora es más que nunca, porque soy del reino, soy judío, ¿no? No me postraría, o sea, no somos judíos, pero estoy haciendo la analogía. ¿Vamos bien? Entonces fíjense cómo soltó y se opuso a todo esto en el tiempo que tenía que hacerlo. No lo hizo antes, no lo hizo después. Y qué bueno que no lo hizo después, porque no hubiera habido quizás quien rescatara todo esto. Lo hizo en el tiempo correcto. Entonces la historia avanza y nos encontramos con que la gente de Amán habla con Mardoqueo todos los días, y aquí tenemos esta figura clara, ¿no?, que nos enseña Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, con mayúsculo obviamente, el Espíritu Santo, es contra la carne. Entonces todos los días le decían, ¿por qué no te inclinas? Ay, te van a correr, Mardoqueo, te va a ir mal. De hecho, te van a dar un quieto. Y Mardoqueo, no lo voy a hacer. Ahí está el espíritu ya revelando, yo de quién soy. No, jamás me voy a inclinar a esto. Entonces los deseos de la carne están todo el día en contra de lo del espíritu, y el espíritu en contra de lo que la carne dice. ¿Vamos bien? Esta batalla es todos los días. No es la batalla del domingo, no es la batalla de un internado, no es la batalla de cuando, pues, no sé, se nos ocurra. Es todos los días. Por eso es que a veces hay más fracaso que verdad o que victoria, a pesar de que estamos en Cristo, somos salvos, entendemos la Biblia. A veces suele ser que hay más fracaso que victoria, y dices, ¿pero por qué, Señor? Y por más que decimos, ¿cómo estás, hermano? En victoria, pero tú te volteas y dices, no, estoy bien mal, no, me siento deprimido, pero ¿cómo está, hermano? Dios me bendice, ¿no? Y ya tenemos clichés religiosos. Pero la realidad no es esa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que es todos los días. Todos los días tenemos que estar entendiendo, mi carne hoy me voy a despertar y tiene vida, pero va a tener así junto con el respiro de la mañana, y que es como una analogía, ¿no?, de resucitar. El sueño es como la muerte, ¿no? Y despertamos a la vida, a la oportunidad de poderle decir a Dios cuánto lo amamos y demostrárselo. Hay que saber que también vienen esos deseos de la carne contra el espíritu, pero el espíritu también está haciendo guerra contra la carne. No es de que el espíritu se acobarda, ay, no, de la carne, no. El espíritu tiene deseos que van en contra de la carne. La situación es obedecer el deseo correcto, la voluntad correcta, que en este caso es la del espíritu, obviamente. Entonces, esta batalla es todos los días. La carne está tratando de apoderarse, volviendo a la historia de Esther o de Asuero y de todo esto. La carne está tratando de apoderarse de 127 provincias, podemos citarlo así, porque Asuero era rey de reyes sobre 127 provincias. Acuérdate que llegaba hasta el norte de África, Etiopía, hasta la India y hasta ya frontera con Turquía. Era todo el mundo de aquellos días, el imperio medo y persa. Entonces es algo gigantesco. Entonces Amán había dicho, póstrense todos ante mí cuando me vean. Yo soy aquí el número, después del rey Asuero, yo soy el número 1, soy el segundo del poder.
Entonces fíjate cómo la carne quiere apoderarse de todo lo que le corresponde a Cristo porque su sangre nos compró. ¿Vamos bien? Entonces, una lucha para que todos se rindan de parte de Amán y se arrodillen ante él, ante la carne. Pero también está esta lucha y batalla continua del Espíritu Santo diciendo, no, tú tienes una vida indestructible, incorruptible en ti. La ley de la vida del Espíritu. Entonces, Apocalipsis 5, alguien rápidamente ayúdeme. Apocalipsis 5, 6 e Isaías 11, 2. Y antes de que los lean, Apocalipsis 5, 6 e Isaías 11, 2, quiero yo leer este párrafo. En esta batalla del espíritu contra la carne, de deseos, y de la carne contra el espíritu, existe alguien que viene y resiste las leyes y los deseos de Amán, y que resiste a su gente, que resiste incluso las tentaciones, que resiste incluso esos comentarios de que ándale, mira, no pasa nada, tómate una, no, échale ganas en esto, mira, nadie te va a ver, no seas tan santurrón, ya te la pasas todo el tiempo en la iglesia, ya quieres ser monja, ¿no? O cura, o fraile. Todos esos comentarios que pueden como opacar lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón para desear más a Cristo, hay algo o alguien que se resiste a esto, ¿y qué crees? Es el Espíritu Santo, enviado por toda la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 5, 6? Entonces tenía en medio del trono, Juan está viendo que hay un cordero degollado, ¿sí o no? Como degollado, o sea, esto es inmolado. ¿Y ese quién es? Cristo. Jesucristo. Entonces dice que este cordero tenía 7 ¿qué? 7 ojos, hay que leerlo bien y si no repásenlo, si no se lo memorizaron. 7 ¿qué? Y 7 ojos. Perfecto en poder, los cuernos. 7 es número de perfección. Y los cuernos habla de la autoridad y del poder. Es perfecto en poder y autoridad. Y 7 ojos, sabiduría. Es perfecto en sabiduría. Entonces Juan ve a un hombre, a Jesús, de carne y hueso, un judío que reinó, que venció la muerte y ahora reina en el cielo. Y lo ve y ve que tiene perfecta autoridad y perfecta sabiduría. El único hombre que sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo y para qué ejecutarlo, en perfecta coordinación, coherencia, ecuanimidad, o sea, es sabio en perfección y con todo el poder y la autoridad perfecta es Jesucristo. Pero dice que son los 7 espíritus que salen del trono y que son enviados ¿a dónde o por dónde? ¿Qué dice ahí? No me vean la cara, sigan leyendo. Por toda la tierra. Entonces alguien ayúdeme con Isaías 11, versículo 2. Ok, ¿cuántos fueron? Ahí está. 11.2. Estos 7 manifestaciones del Espíritu, o estos 7 espíritus, está hablando de la capacidad divina que Dios le otorga al Mesías, al ungido, a Jesucristo. Pero acuérdate que tú, al aceptar a Jesucristo, Él nos da su mente, Él nos da su espíritu. Entonces lo que dice Isaías 11, versículo 2, de hecho es del 2 hasta el 5, lo que está diciendo es algo que tú y yo podemos vivir, podemos disfrutar, podemos incluso caminar en esa realidad, en esa identidad. Es que interesante, cuando todos los días Amán está buscando tu carne, ándale, doblégate ante esto. Ándale, ¿por qué no lo haces? Mira, no pasa nada. Tienes que pensar que hay alguien que es el Espíritu Santo y que te va a dar dominio propio, te va a dar temor a Jehová, te va a dar poder, lo que dice Isaías 11. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense qué importante es entender esta batalla. Y el tiempo de Dios es perfecto para saber cuándo tenemos que actuar. La razón por la que Mardoqueo revela su identidad es una alegoría muy significativa. Porque como les dije hace ratito, Mardoqueo la revela justo hasta ese momento, ni antes ni después, justo hasta que se da esta orden de parte de Amán. Mardoqueo está trazando un hasta aquí. Hasta aquí vamos a permitir tanta situación rara o mala en contra de Dios y voy a revelar que yo no sigo ni seguiré a esta gente, ni mucho menos que soy uno de ellos. Entonces, es el tiempo de Dios, Mardoqueo revela esa identidad. Es el momento de una divulgación completa.
capítulo 2, versículo 10 de Esther, encontramos que Mardoqueo le dice a Esther, lo voy a parafrasear, no lo hagas todavía, le dice a Esther, no digas que eres judía. Alguien ahí lo pueden ustedes corroborar, versículo 10 del capítulo anterior. Ahí no era el tiempo de divulgar, ni para Esther ni para Mardoqueo, pueden cerrar la puerta por favor, y que no se divulgara. Pero esto nos enseña que en el tiempo de Dios hay bendición, hay sabiduría para hacer las cosas, y podemos llamarle entonces vivir en la plenitud del tiempo de Dios. A diferencia del capítulo 2, versículo 10, encontramos ahora en el 3 que Mardoqueo dice, porque soy judío, yo no voy a hacer esto. Hay un momento en que el Espíritu Santo se pone de pie y dice, esto es lo que soy, este es quien soy yo, de esto se trata. Estoy totalmente en contra de todo lo que el mundo dice. Hay momentos en que el Espíritu se levanta en tu vida, y yo creo que estos días que estés aquí es uno de ellos, como lo ha sido en otros tiempos, y se va a levantar en tu corazón y va a decir, de aquí eres tú. No de este lugar, no voy a pensar que estoy invitado a que se quede, no. Sino, de esta realidad eres tú. De aquí somos. Esto es lo que te estuve hablando hace 3 años, hace 2 meses, hace 1 año que dijiste, hay algo que me removió y cambiaste formas, cosas. Pero hasta ahí llegó ese momento, vino otro tiempo. ¿Qué crees? Vino otro momento del Señor, otro kairos, otra realidad, otra experiencia conmigo. De aquí eres tú. Marca tu línea, traza esta línea de santidad, porque te estás dando cuenta de lo que hay incluso en el cielo, de la realidad eterna, lo que está por volver. Esta es tu vida. Es un momento en que el Espíritu está diciendo a tu carne, mira, no nos vamos a doblegar, ¿sí o no, Samuel? Y tú y yo está todavía a lo mejor como, bueno, pero es que, ¿cómo está tú y yo? ¿Cómo está tu alma? ¿Está Mardoquea? ¿O está Esther? Porque vamos a ver que Esther le dice, no hagas eso, ¿por qué estás en silicio? Ándale, vístete a la moda, es tiempo de andar a la moda, es tiempo de que la iglesia se reúna desde casa por internet, ¿no? Esther le dice así, y Mardoqueo le dice, no, es tiempo de decir quiénes somos. ¿Vamos bien? Ok. Es cuando él traza esta línea de batalla. Y esto fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo reveló su identidad en el hombre. Fíjense qué pasa cuando el Espíritu Santo revela su identidad en el hombre. Habíamos mencionado que Moisés dijo, ¿no? En el Éxodo, cómo quisiera que todos tuvieran el Espíritu de Dios y todos profetizaran. ¿Se acuerdan? Era un deseo de Moisés porque él era el único que entendía a Dios en ese sentido. De hecho, fue el único llamado amigo de Dios. Ya la siguiente generación fue Josué y Caleb. Imagínate, no sé cuántos millones de judíos que se calcula que salieron de Egipto al desierto. Solamente uno de esa generación fue el que conoció a Dios. ¡Uno! Ponle que fuera 1 millón de judíos. Vamos a poner que eran 1000 judíos. Solo uno. Y de la siguiente, y todos quedaron postrados en el desierto. Y la siguiente generación, solo 2. Junto con sus familias. De la siguiente generación, no hubo nadie. Qué grueso está eso. Y Dios tuvo que empezar a mandar jueces. Entonces Dios quería y siempre ha querido que su espíritu repose en el hombre. Por eso es que puso el árbol de la vida en el huerto. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios automáticamente cuando el hombre pecó en el Edén? ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Bueno, no se lo llevó. Puso una espada de fuego que se revolvía alrededor del trono, del jardín, para que nadie entrara. ¿Sí o no? Y puso querubines guardianes de fuego a la entrada del jardín, del huerto, para que nadie entrara. Dice, no vaya a ser que coman ahora del árbol de la vida y vivan para siempre como nosotros. Entonces Dios siempre quiso que el hombre comiera de la vida, pero ya por el error y el pecado no podía permitir que tuviera acceso a la eternidad o a la vida eterna, porque ya es un ser eterno el hombre, pero no podía tener acceso a la vida eterna porque tenía pecado, tenía que haber una expiación, ¿sí o no?, por el pecado. Tenía que haber una paga por el pecado, que es la muerte. Alguien tenía que morir a cambio de todos. Entonces Dios siempre ha querido unirse, porque para eso nos creó, para tener un amigo, una ayuda idónea en la tierra, su imagen y semejanza, su representación. Vamos bien entonces, fíjense. Ahora vamos a ver qué pasa con este deseo de Dios. Joel 2, 28 y 29. Vamos a verlo un poquito como en cronología. Vamos a ver solamente 3 citas. Pero esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se revela en el hombre, su identidad. Y esto fue después de Cristo, obviamente. Joel, pero vamos a ver cómo se profetizó, cómo está confirmado y una aplicación en la historia. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas. Luego, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y siempre digo este comentario: si un anciano en tu congregación se queda dormido, déjalo. Quizás esté soñando sueños. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, con mayúscula, en aquellos días. Ahora no se trata de que todo el mundo va a poder hacerlo. Está hablando de que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir, el que acepte la salvación va a tener esta realidad. Tú y yo tenemos esta realidad ya. ¿Vamos bien? Pero está profetizado en el Antiguo Testamento. Era una promesa de Dios dada por Joel. Ahora, ¿qué confirma Hebreos 11, haciendo alusión al Antiguo Testamento y toda la obra del Señor? Hebreos 11, 39 al 40. Bueno, 39 y 40. Fíjate, dice: y todos estos, hablando de todos los que empiezan a narrar Hebreos 11, hombres de fe y testimonio, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Parte de la promesa era esta realidad de tener la vida divina en ellos. No nada más era que la Nueva Jerusalén viniera, sino era tener una unidad plena con Dios. Los del Antiguo Testamento no lo tuvieron, porque el Espíritu Santo venía y se iba, de acuerdo o según el caso y de acuerdo con quién estaba obrando. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Sí o no se acuerdan de Sansón? El Espíritu Santo no podía morar en él porque no había una expiación por su pecado. Lo máximo que podía hacer el macho cabrío, la vaca alazana y todo lo que hacía esas analogías de Jesucristo con los sacerdotes del pacto antiguo era cubrir el pecado con la sangre. Jesucristo la lava, borra el pecado. Así lo borra, no lo cubre, lo borra. Blanquito, así como, ¿no? Ni el... ¿Qué son? El Suavitel, ¿cómo se llaman los anuncios de blancura? ¿No? El Vanish, todos esos. Ninguno de esos. La sangre de Cristo es la verdadera. Entonces imagínate, Hebreos dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40 del capítulo 11 de Hebreos: proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quiénes? Para nosotros. Es la promesa de Joel. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y luego Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Versículo 4. Y fueron todos llenos de el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no fue dado antes, y esto es porque Dios tenía su tiempo, y esto es perfecto. Pero tenemos que entender que desde que Cristo ascendió al cielo, comienza la temporada Esther, si quieres verlo así, y el Espíritu Santo marca una raya. El Pentecostés fue el detonador, fue una marca obvia de todo lo que el Espíritu iba a empezar a hacer en aquellos que creían en Cristo. Piensa en la escena de que Mardoqueo dice: no voy a doblarme ante Amán porque soy judío. Es la escena que arrancó, profetizada por Joel, arrancó en los tiempos del Pentecostés. Nosotros somos de otra cosa, punto y aparte, de otro reino. Y eso no fue en el Pentecostés nada más. Eso es en la iglesia hasta que Cristo venga. Y tengo una muy buena noticia: lo que pasó en Hechos no se va a repetir. Va a ser mucho mejor, porque va a ser global y va a provocar que Cristo vuelva. Es el clímax de la iglesia que ha madurado desde el tiempo del Pentecostés y ha llegado a la perfección en los días del regreso de Cristo. Entonces no es de que, no, yo creo que todavía no estoy en temporada de eso, todavía puedo medio doblegarme. No, hermano, el Espíritu ya está en ti. Él ya marcó su raya. Si estuvieras en el Antiguo Testamento, pues vino sobre mí, profeticé y después se fue el Espíritu y ya no supe qué hacer. Te la pasaríamos, pero ya no. Él vino para quedarse en aquellos que invocan su nombre. ¿Vamos bien? Entonces de alguna manera somos de la generación en donde ya marcó la raya. No podemos echarnos para atrás, si no es perdición para nuestra alma. Amán se llenó de ira. Esther capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien léalo? 3:5 de Esther. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Hasta ahí está bien. A la carne, al pecado, y mucho menos a Satanás, incluyendo a Satanás, les gusta esto, lo detestan.
A ninguno de estos les gusta. Se llenan de ira. La carne aborrece el espíritu. El espíritu está dispuesto, ¿sí o no? Pero la carne es débil. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo porque hay reunión? Los demás días no pasa nada porque no me meto con Dios, ni Dios conmigo. No, todos los días. Todos los días es esta lucha. Una vez más, Gálatas 5:17 se revela aquí o sale a relucir. La carne guerrea sin cesar contra el Espíritu Santo y viceversa. No cederá ni la carne, o sea, la carne no va a ceder y mucho menos el Espíritu Santo va a ceder. Pero como el Espíritu Santo es Dios y Él es el que tiene la victoria y nos conviene estar con Él, ya que lo hemos aceptado a Jesucristo, entonces la solución es matar la carne en la cruz. El Espíritu Santo en contra de la carne y viceversa, estos van a luchar hasta el final. Pero escucha esto. En el corazón de los redimidos que ceden al amor voluntario, esto es, cuando andamos por el Espíritu y obedecemos su verdad, esa es la regla que marca la excepción. Cuando tú y yo caminamos en esa realidad, entonces no satisfacemos los deseos de la carne. O sea, la guerra va a estar todos los días, pero si tú estás por el Espíritu, esa guerra se llama victoria en el Espíritu todos los días. La guerra no va a parar, pero la victoria la podemos ejercer o podemos no tener victoria. ¿Cuál es la única regla que hace la excepción de esta batalla tan queremos todos los días? Es andar por amor voluntariamente en el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces la carne sabe que es otro día más en la que lo más seguro es que va a perder, va a ser crucificada. Tenemos esa gran opción y victoria por Cristo. Padrísimo, ¿no? Es ahí cuando la carne es vencida y sometida por el Espíritu Santo. Pero esto es todos los días, una vez más. La Escritura nos enseña, entonces, que en la última generación el mal se va a intensificar. Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría y que la maldad iba a llegar a un momento o un clímax increíble, o sea, sin precedentes. Incluso Daniel habla de que los transgresores van a llegar al colmo. Se va a intensificar, está escrito en la palabra, la maldad. Y esto es lo que Amán representa para el final de esta era. Él va a recibir, como le hemos dicho, el anillo y el sello real, un permiso para esa temporada de parte de Dios, de una manera muy pronunciada y definitiva. Va a ser global. Va a intentar cambiar los tiempos, las costumbres. Va a intentar cambiar las cosas. Va a prohibir incluso casarse. Va a tener repudio hacia las mujeres. Va a tener una sabiduría y un carisma que la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿No? Así como gritan por Luismi, ¿no? ¡Ah, el sol! ¿No? Ahora van a gritar por este. ¡Qué locura!, ¿no? Su objetivo es destruir a todos los judíos, el de Amán. Es el simbolismo de esta historia. Es la marca de la maldad que representada en esta historia. Amán quiere eliminar a todos los redimidos. Ese Amán del fin de la era que se está levantando y que la gran ramera, todo lo que el mundo enseña, está preparando el corazón de toda una generación para poder decirle sí a ese hombre, a su falso Mesías. Tenemos que entender que viene este Amán que está por manifestarse y su interés, como fue el Amán de Esther, de acabar con todos los judíos, porque el Espíritu Santo le dijo, nunca nos vamos a doblar ante ti. Dios le dijo, tú no tienes nada conmigo. Jesús dijo, el Dios de este siglo no tiene nada conmigo, ni yo de él. Por eso está lleno de ira. Vamos a ver unas citas que nos van a sorprender de Apocalipsis. Y es impresionante porque Él sabe que nunca vamos a doblegarnos ante Él si estamos en el Espíritu. Entonces se va a levantar para acabar con todos los judíos, va a acabar con todos los redimidos. Su intención es acabar con ellos. Ahora, si acaba con nosotros, al final de cuentas, Él pierde. Porque Cristo va a volver, en el tiempo que va a volver, a la séptima trompeta, y lo va a atar por 1000 años. Y a los que se haya echado al pico, pues les hizo el favor de despacharlos al instante al paraíso. Nosotros no perdemos. Con la excepción de que no hayamos sido obedientes y no nos toque reinar. Y ahí sí va a ser un poco triste. Esa idea de que, bueno, pero fuimos salvos, ¿no? Pues ya, salvo. Pues aunque sea de panzazo, hermano, esa jamás ya te la vuelvas a creer si es que la has oído. Tiene que hasta darte vergüenza, como, ay, ¿en serio de panzazo, no?
Su objetivo es destruir a todos los que representan, o a la iglesia, todos los redimidos, ya sea la carne en nuestras vidas de manera individual, como matando nuestra carne, acabando con la obra de Dios en nosotros, o Satanás y el anticristo atacando a toda la iglesia y al pueblo de Israel en el final de la era. Rápidamente, ayúdenme, Apocalipsis 12:12, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 13:7. 12:12, 12:17 y 13:7. 12:12, 12:17 y 13:7. Marca ahora. Ok. Por favor. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, fíjate, están diciendo, alégrense, ¿quiénes? Los que están en el cielo. Y los cielos, porque ya el que está en la potestad del aire, la aduana fue cerrada y fue echada a la tierra. Ahora, la tierra, ¿sabes de quién es? De los hijos de los hombres. ¿Y sabes quién la recuperó? Porque Adán la perdió, pero ¿sabes quién la recuperó? El postrer Adán, Jesús. La tierra es de los hijos de los hombres, ni de los nefilim, ni de los demonios, ni de las potestades. Es de los hijos de los hombres. Entonces el diablo cayó a la tierra. Cayó a la tierra en el momento en que la iglesia va a estar más gloriosa. Cayó en nuestras manos, porque van a empezar a soltarse los juicios del cielo por boca del decreto de los santos en la tierra y del Padre que le dio toda la gloria al Hijo del Hombre. Eso lo narra Daniel, capítulo 4, en el sueño de Nabucodonosor. ¿Te das cuenta de eso? Podemos decir, ¡ay, qué terror viene el diablo! No, más bien, aún así, malvado. Vamos a empezar a soltar los juicios que están escritos. 7 sellos, 7 trompetas, y Cristo se encarga de las 7 copas para rematar. Y va a bajar y te va a atar. ¿Te das cuenta? El que se raja es porque no entiende la historia ni sabe quién es su Dios. ¿Vamos bien o no? No se saquen de onda. O insisto, si quieren, hago un paréntesis, hablamos de la prosperidad. Pero les pondré un video porque no tengo ni idea de qué se habla ahí. ¿Qué dice el 12:17, por favor? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién va a hacer guerra? Amán. La descendencia. Ahí dice, la descendencia de ella. ¿Los que qué, curiosamente? ¿Cualquier hijo de vecina? No. ¿Quiénes? No, léelo bien, porque ahí dice cosas. El resto, de la descendencia de ella, pero que qué. Guardar los mandamientos de Dios habla que son amigos de Dios, ¿sí o no? Ya por lo menos en Juan 15 se lo medio memorizaron. Y que retienen el testimonio de Cristo es que cuando ven a un santo no tienen otra opción más que o acercarse al Señor porque están viendo a Cristo, o tratar de aborrecerlo y crucificarlo. No hay otra opción, es Cristo en la tierra, la iglesia. Somos su cuerpo, somos su reflejo. Entonces la guerra se va a poner abierta. Pero Dios nos está preparando para esos días. Tú vas a ser parte, así como fuiste el fruto de otra generación que lo entendió. Y porque hubo oración en la tierra, hubo obediencia a su palabra, mucho o poco, inmaduro o maduro, ingenuo o con ciertos errores, hubo obediencia y hubo algo de Dios en una generación que estuvo antes que nosotros. Tú y yo estamos aquí por su misericordia. Pero ahora, si tenemos la oportunidad de entender mucho más como una extensión de todo lo que adquirimos por herencia espiritual, entonces tenemos una responsabilidad gigante porque se nos están abriendo los ojos en la palabra. Al final de esta era, algo que no se abrió no más de 50 años atrás, eso no existía, nadie entendía esto. Y era como, pues que nosotros somos la Israel espiritual, somos la Jerusalén espiritual, somos el reemplazo, ¿no? No lo entendían. Busca libros, habrá 3 que lo medio entendieron, y no lo digo en jactancia, no era el tiempo porque ni siquiera existía la nación de Israel. Hasta el 40 y algo volvió a ser nación, y en el 60 tomó Jerusalén como parte del territorio israelí. Antes de eso no existía, todo el mundo decía Israel, puro simbolismo. Y Apocalipsis, pues que lo entiendan los más filósofos. Pero de repente ahorita pregúntale a mi hijo qué tal de Apocalipsis. Pregúntale a Mario, al hijo de Silvia y de Enrique. ¿Qué tal de Apocalipsis? De hecho, del 12 habla re bien. Entonces, ¿y cómo es que este escuincle sabe eso, no? Y hasta los niños van a decir, los adultos, como ya no hablen de eso. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Está hablando de su celo, quizá les toque ver a Cristo. Tenemos que aprovechar y soltar todo esto, pero no es nada más saberlo.
Oye, invítate al Kitana o a Said que se dé el curso de los últimos tiempos y la línea del tiempo. ¿Y eso qué? Es un estilo de vida que solamente se puede provocar cuando hay quien lo vive. Así de fácil. Solo se provoca cuando hay quien lo vive. No quien lo predica, sino quien lo vive, porque la mejor predicación es el testimonio. Jesucristo hizo lo que el Padre hacía, no lo que otro le decía, solamente lo que veía al Padre hacer. ¿Qué más testimonio queremos de Dios que la iglesia obedeciendo su palabra? Ahora aquí dice Apocalipsis 13:7. ¿Ya lo leyeron? No, ¿verdad? No. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El sello que Dios le va a dar a Amán y el anillo por 3 años y medio, como dice Daniel, porque es un periodo muy corto, fíjate hasta dónde va a llegar. Se le va a permitir hacer guerra ¿contra quién? ¿Y qué? Y vencerlos. Y puedes leer Daniel 10, Daniel 11 del 1 al 5 y Daniel 12 igual del 1 al 7 y vas a encontrar 7 características que tienen que ver con todo esto, donde Dios le estaba diciendo por medio del ángel a Daniel, mira, va a pasar esto, va a haber martirio, van a matar a algunos, pero va a ser glorioso, va a haber una gloria y un testimonio como nunca lo ha habido para que otros se levanten antes de que Cristo salga partiendo el cielo en dos y aparezca en su caballo blanco con gloria y poder. Daniel 11 y 12 es clave, los primeros 10 versículos de cada capítulo correspondiente. Ahí se extiende un poco lo que dice Apocalipsis 13, versículo 7. Entonces queda claro y escrito está que va a venir este Amán y tiene permiso. Ya tienen un sentido por causa de la desobediencia. Cuando tú y yo desobedecemos, le estamos dando permiso al diablo que haga lo que se le dé la gana. De entrada a la carne, que haga lo que quiera, porque estamos cediendo a la carne y diciéndole al espíritu, no, espíritu, ahorita no. Es tipo que te arrepientas, no me da la gana, mira, me da vergüenza y mira, le digo así de lejos, hola Dios, ¿ya estamos bien? Sí, estamos bien. Ya me arrepentí. No, así no te arrepientes, eso está mal. No, ya mira, mi carne, pasé la vergüenza, ¿no? Cambié una mejor resurrección por un plato de lentejas, me salvé. Ay, no me cacharon. Y el Espíritu Santo diciendo, Dios diciendo, no, pero en 3 años que te pase esto, vas a entenderlo. Mientras así lo dejamos, no te preocupes, yo sé lo que tiene que pasar. En este momento ya hay este Amán, pero viene en un sentido global y va a ser bien real, hermanos. Si no podemos con el Amán con el que vivimos, ¿qué va a pasar cuando se manifieste el que le van a dar permiso extra, no? ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Entonces, acuérdate que todo esto sucede en el año de duodécimo, el año 12 del rey Asuero. 12 es el número de gobierno. Curiosamente, en el año 12, que representa el gobierno, se le da un gobierno o el gobierno a este enemigo. Han pasado 5 años después de que fue la ceremonia de bodas con Esther, cuando ganó el certamen en Mesopotamia, ¿no? Y tenemos que pensar que el número 5 es el número de la gracia. Entonces, en el año de la gracia, Esther ganó. Pero en el año 12, que es el del reinado, el pecado reina y la muerte reina hasta que el Espíritu aparece, como dice Romanos. Qué grueso está eso, ¿sí o no? 5 años después de la ceremonia de bodas o del año de la gracia, Mardoqueo revela, ya hubo un tiempo de gracia, fuiste salvo, ¿no? El Señor tenía un plan, hablando del Antiguo Testamento, era profecías, Israel fue una tipología de cómo Dios quiere trabajar con el hombre, pero llega el momento en que el Mesías aparece y el Espíritu Santo es derramado en aquel que invoca su nombre. Por eso Jesús en Juan 16 dice, les conviene que me vaya, muchachos, les conviene que me vaya. Viene el Espíritu y entonces Mardoqueo o el Espíritu Santo dicen, esto es del reino de Dios y esto es del mundo. Incluso hasta podemos pensar que estamos viviendo ese año duodécimo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no entraremos en detalles de años porque no es clara la Biblia y la verdad no es el punto. Satanás quiere destruirnos sin importar cómo. Y esto es lo que tenemos que estar bien claros todos. Satanás quiere destruirte a ti sin importar cómo. ¿En serio? ¿A mí? No, pero si lo obedezco cada rato, no importa. Te quiere destruir. Yo pensé que haciendo cosas malas, pues mejor se olvidaba de mí. No, hermano. Él te va a destruir. De hecho, hacer las cosas malas ya es en sí muerte y destrucción. Una vez alguien me dijo eso.
Y de hecho Pablo lo dice en Romanos, ¿no? He de pecar más para que abunde la gracia. No, de ninguna manera. El 7, final del 7 y principios del 8, capítulos de Romanos. Pero una vez alguien me dijo algo así. No me acuerdo bien cómo fue la frase, pero fue como, ni al caso. De hecho, estás en pecado, te estás ya entregado al diablo. Pero bueno, el punto es que tenemos que tener claro esto. El diablo quiere destruirnos. Y no importa cómo. Incluso se puede disfrazar de ángel de luz para engañar con algo de Dios y ahí destruirte. Así lo hizo con Eva. ¿Acaso Dios dijo? No, mira, no va a ser así. Y Eva, sí, claro. Adán, mira, ven a ver esto. Sí, claro. Adán dijo, podemos vivir tú y yo felices. Sí, Eva, no te preocupes. Adán buscó su independencia y plenitud con su esposa y se olvidó de Dios. Triste historia. Ok, Amán busca la destrucción del pueblo de Dios y esto es más que una persecución. Una persecución, pues es algo horrible, pero que busque la destrucción es algo horrible, es algo peor. ¿Te acuerdas que, de hecho ahí dice en Esther 3, que Amán no se arrodillaba, Mardoqueo, y Amán ve esto y dice que lo tuvo en poco porque él sabía que era judío, él quería acabar con los judíos. O sea, él no quiere nada más perseguirte como ñaca, vamos a jugar a las traes, ¿no? Las traes, ahí viene el diablo, ¿no? No, él quiere destruirnos. Él quiere destruir al pueblo de Dios, hablando de Israel como nación y como algo de sangre, no algo en la carne, algo natural, pero también quiere destruir al pueblo de Dios en el contexto espiritual, a los hijos del Padre por medio de Cristo. ¿Cómo? Persiguiéndonos y haciéndonos pecar, llenándonos de inmoralidad, llenándonos de desesperación, de temor, de acusaciones que nos hacen al final acusar a Dios de lo que nos pasa. Incluso nos quiere destruir con el orgullo y con la soberbia. Ya mencioné el temor. El enemigo quiere destruirnos y no le importa cómo. A veces creemos que va a aparecer el diablo con una pata de gallo, otra de cabra, y ñaca, con una pistola, ¿no? Y un montón de narcos y de musulmanes con bombas, así como el team, ¿no? Nieguen a Cristo. No, él va a llegar diciendo, mira, sí, eso dice en la Biblia, eso dice, hazlo. Y tú, es que eso dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Claro, ¿por qué no? Y hasta lo predican, ¿sí o no? Ya los caché, ¿eh? Pues claro que eso no dice, obviamente eso no dice. Puse un ejemplo muy ingenuo y muy limpio. Pero así de sutiles. ¿Quieres que te ponga otro ejemplo más? Limpio y sutil. Los que se lo sepan porque lo tienen claro, no respondan. ¿Les parece? Pero Jesús los mandó de 2 en 2, ¿se acuerdan? A 70, a sacar demonios y todo esto. ¿No? Les dio toda autoridad que me es dada, yo se las doy. ¡Fum! ¿No? Entonces iban todos y empezaron a ver milagros, ¿no? Muertos resucitados, todo el mundo como ¡wow! Regresan los 70 y dicen, Jesús, ¿qué crees? Yo oré por y se le quitó el coronavirus. ¡Wow, qué increíble! Oye, había uno ahí paralítico y se levantó y esta persona salió con toda su familia, fueron salvos y el que estaba ahí muriéndose y que de hecho se murió en nuestra cara, oramos por él, se levantó en el momento. ¡Qué increíble! ¡Ah! ¿No? Y Jesús dice, bien muchachos, pero yo vi caer a Lucifer del cielo como un rayo. Hablando de Apocalipsis 12, ¿no? Jesús estaba profetizando esa parte. Y todos como, ya nos ganó el Señor, como siempre, ¿no? No, pero espérense, o sea, no pasa nada con lo que se haga de milagros. Alégrense porque ¿qué? Porque sus nombres ¿qué? En el libro de la vida, ¿qué crees? Es incorrecto, eso no dice la Biblia. ¿No? Estén escritos en los cielos. Hace un ejemplo. Y pensé que todos iban a contestar, pero fue el ejemplo que ni siquiera se lo sabían. Pero la mayoría dice, están escritos en el libro de la vida. ¿Eso no dice la Biblia? ¿Ahora es pecado eso? No estoy poniéndote el ejemplo limpio de cómo creemos y decimos cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y así es como llega el diablo, con ideas trastornadas, sacadas de la Biblia. Eso es lo más sutil, hermanos. Por eso Pablo en Corintios dijo, temo que como la serpiente engañó a Eva, con su sutileza, con su astucia, hacia ustedes, sus sentidos, sean entenebrecidos y crean gato por liebre. El diablo quiere destruirnos, no importa cómo. Y ha usado a un gente que conoce y cree en Dios para acabar con vidas en el nombre de Dios o con la autoridad que tienen de pastores o lo que sea. Sacando lana, acabando con gente, cosas espantosas. Era un hombre de Dios que comenzó bien, pero ¿por qué hizo eso? Pues porque lo más seguro es que nunca siguió en la intimidad con Dios. Yo he conocido a varios
He estado incluso en el Señor consolando a algunos cercanos que padecieron de cosas así. Y la pregunta del millón es esa para ellos. ¿Pero por qué? Si era una persona que hablaba bien bonito, es más, sanó a varios, ¿sí? Pero no tenía nada de Dios en la vida real. Y fue usado por el diablo. Por eso te digo que el peor enemigo de la iglesia es el cristiano carnal. Porque es el mejor usado por Satanás. Conoce la Biblia, pero está en pecado. Cuidado de ser gente así, hermanos. Primera de Pedro 5:8. Agárrense, vamos con los versículos. Ya estamos acabando. Nos quedan 10 minutos. Sed, porque empezamos media de la tarde, un poquito más. Sed de espíritu sobrio. Primera de Pedro 5:8. Seguimos en el tema. Satanás quiere destruirnos y no importa cómo. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho. Que ande al acecho, ¿qué representa? Que cuando suena el despertador, ¡ay! Toca molestar y se levanta, se baña. No, está al acecho, ¿qué quiere decir? Está todo el tiempo al acecho. De hecho, si lees Job, cuando Dios le dice al diablo, ¿de dónde vienes? De la tierra, y vengo de rondarla. O sea, se echó una escapada a la tierra, porque él es el príncipe de la potestad del aire, el lugar donde tiene que estar, que Dios lo puso en Génesis 1:2 en adelante, cuando separó el agua de las aguas y los cielos de las expansiones, hizo el segundo cielo. Ese día nunca dijo que era bueno, porque ahí puso el lugar donde el diablo y las potestades tenían que estar. Entonces cuando viene con Job, le dice, ¿de dónde vienes, diablo? Satanás, ¿de dónde vienes? Estaba en la tierra rondando. Se andaba buscando. O sea, el diablo, su forma de operar, él no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Él si está en un lugar, ahí está y no puede estar en todos al mismo tiempo, ¿ok? Pero estaba en la tierra buscando. Entonces Pablo dice, su adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Ahora Juan 3:8. El que practica el pecado, esa está bien gruesa. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Gloria al Padre por esto que sigue. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Gloria a Cristo, ¿sí o no? Juan 3:8 fue el que leí. Pero la primera parte, que es lo que habla exacto de lo que estamos mencionando, el que practica el pecado es del diablo. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus engaños. Segunda de Corintios 2:11. No ignoramos sus engaños y nos mantenemos en la verdad para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Segunda de Corintios 2:11. Otra más. Marcos 4:15. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, hablando de la parábola, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante, esto está para llorar, Marcos 4:15, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Esa está para llorar. Marcos 4:15, al instante, no es de que le duró un ratito y pues le dio chance, al instante. Apestoso diablo. Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Juan 8:44. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el diablo. Por muy carismático, por muy bonito, por muy famoso, por muy lo que sea, hermanos, somos hombres. Solo Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios y su verdad es lo que está en su palabra. Satanás no tiene verdad en nada. No podemos fiarnos de los hombres, tenemos que fiarnos de Cristo. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Juan 8:44. De hecho, a partir de ese versículo, en Juan 8, se arma la gorda contra Jesús, porque todos lo estaban siguiendo, ya todo el mundo lo quería y de repente le dice, ustedes me quieren matar. Porque él había dicho que él era antes que Abraham. Y dijeron, pobre de ti, te conocemos a ti, a tu mamá. ¿Tienes qué, 31 años? No inventes. Y dices que es antes que Abraham. Nosotros tenemos a Abraham por padre. No, ustedes tienen al diablo. El padre, el diablo es su padre. Y ¡pum!
Todos los fariseos ya y se les acabó el chiste de Jesús. Y ya para el capítulo 8, ¿no? Y ahí se arranca la gorda, o sea, empieza una bronca durísima. Ahí léanlo con calma, es un capítulo que trae un parteaguas durísimo. Pero bueno, el ladrón no viene, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Padre por Cristo. Entonces, con estos versículos y con todos los que tú más quieras buscar en la Biblia, te vas a dar cuenta que el enemigo quiere acabarnos, no importa cómo. Lo que está sucediendo ahora es que Amán ya decidió, hablando de la historia de Esther, aniquilar y erradicar a todo el pueblo judío. Eso ya es un hecho en nuestra historia con Esther. Ya es una realidad. Amán dice, voy a acabar. A Mardoqueo no me interesa, voy a acabar con todos. El anticristo tendrá esta misma resolución al final de esta generación, cuando él aparezca, cuando él venga y tome su papel en el plano global. No prevalecerá, lo va a intentar, va a hacer lo que tiene que hacer y se le permite hacer, pero no va a lograr su fin, porque Dios está bajo control de todo. Apocalipsis 13, del 15 al 16, yo lo voy a leer. Apocalipsis 13, del 15 al 16. Y se le permitió, hablando obviamente de la otra bestia, que acababa de sanar a la bestia, acuérdate que es el falso profeta, la otra bestia, y la bestia es el anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, hablando del falso profeta, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿A qué te suena esto? ¿A Amán? Imagínate que una imagen apestosa, por muy sobrenatural que sea, esté diciendo, maten a Samuel porque no nos adora. Imagínate. O sea, es como el colmo, ¿no? Ya dices, oye, no inventes, estás haciendo caso a un palo que habla, no la mueles. Si has sido de misiones, si has tenido esa experiencia, supongo que quizás a lo mejor te haya tocado, o has oído, o has leído libros. A mí me ha tocado, a muy poquito grado, pero me ha tocado, lo que es que estés predicando y de repente escuches tan, 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 las campanas del pueblo. Y tú dices, ay, ya van a misa. No se vayan, muchachos, estamos aquí jugando fútbol y vamos a hablar de Jesús. Y, sí, gracias. Y empiezan a ir todos. Y llega alguien que ama a Dios y te tiene estima y dice, váyanse, porque ha tocado en las campanas el cura. Y ahí viene a lincharlos. Vámonos. No importa que todo el día le diste de comer, estuviste con ellos, a los niñitos, le diste así, ya chiquita, ¿no? Y sanaste a un enfermo, no importa. Sonó la campana y se te acabó. Ahí salió Amán. Hey, a ver quién está aquí en mi imperio. Eso nos pasó en un poblado que se llama San Andrés de la Cal, que está antes de Tepoztlán. Y Tepoztlán es uno de los municipios en Morelos que no tiene ni una iglesia cristiana. Todos los que llegan ahí o se mueren o los corren, no puede. Está durísima la situación espiritual allá. Y en San Andrés de la Cal, que es un poquito antes, estuvimos yendo 1 año y cacho. Todos los sábados a predicar. Una señora abrió su casa, se llenaba. Hacían carnitas cada rato y ya la verdad no queríamos ir por las carnitas porque pues, hay los triglicéridos hasta el copete. ¿No? Pero ahí se da un elote que es como de cacahuacintle, ¿no? De temporal, y es un grano gigantesco, y ahí tú puedes llegar, y si eres del pueblo, ¿no? Arrancas la mazorca del vecino, nadie dice nada, todo se comparte. Como Sai decía, a mí me tocó la elotiza. ¡Padrísimo! Y tú dices, no, hombre, señor, yo tenía como 14, 15 años con mi hermano, y era algo increíble, como no puede ser, aquí es una misión casi como nuestra primera misión, así. Y un día llegamos, no había nadie, ni la familia de la señora. ¿Y nosotros qué pasó, hermana? No, pues es que a lo mejor ya no vienen, hermano. ¿Y pero por qué? ¿Qué le hicimos? Imagínate unos squinkles, no sé qué edad tengan ustedes, pero más o menos su edad, llegamos y ¿por qué? Pues están en el campo jugando, ¿por qué no van a buscarlos? ¿Cómo le decían? Y nosotros, pues sí, claro, ¿no? Pues a esa edad era como, no importa, vamos otra vez a hacerlo. Y llegamos ahí, y uno de los que era ya conocido, le llamaban Willy. Ahí tú imagínate por qué, ¿no? Como la ballena, le decían Willy, va corriendo, y de repente mi hermano se barre, ¿no? Y hace una falta en el fútbol y se cae y se le cae una pistola. ¡Ay, perdón! ¿No? Y ya le levanta. Y creo que me tengo que ir, no sé qué, se va y empieza tan, tan. Y ya fue cuando nos dijeron. La potestad de San Andrés, que no tiene nada de santo, tenía el gobierno ahí. ¡Ay, escuincles fracasados! Les faltaba espiritualidad, jóvenes. No. El Dios de este siglo es Satanás. No es tan fácil para que el hombre crea en Cristo. Para Cristo es fácil y para Dios, nada es imposible para Dios. Para lo que el hombre es imposible,
Para Dios nada es imposible. Pero en esa misma capítulo, Pedro le dice, Señor, ¿muchos serán salvos? No. Está grueso, hermanos. Entonces, imagínate cuando se levanta una persecución global, que estamos por verla, y Apocalipsis nos está diciendo, esta imagen, ya hablando de aquellos días específicamente, va a decir, adoren al anticristo. Y el que no la adore dice que va a hacer que mueran, los va a hacer matar. Dice, no puede ser. Versículo 16 de capítulo 13 de Apocalipsis. Y hacía que todos. ¿Y qué son todos? No me digas todos. Aquí dice exactamente quiénes son todos. Pequeños. ¿Qué más dice ahí? Aquí nada. No, es que yo soy siervo de no sé quién, Señor. Nada. Eres siervo, eres esclavo, también tú adoras. No, que este es mi hijo y de cuna dorada, ¿no? Y cuna plateada. También adora el chamaco. No, que yo soy de clase media. Adórele. Yo soy intelectual, ¿no? Adórele. O lo matamos. Si ahorita, insisto, no podemos entrar a un súper porque no tenemos tapabocas y no te puedes poner al tú por tú, porque aparte que hay que hacer caso de las leyes, pero no podemos hacerlo, ¿sí o no? Así estamos atados, así. Nos pusieron bozal y nos metieron a nuestra casa. No digo que no existe el COVID, pero la gente se muere de lo que sea, incluyendo el COVID. El COVID no es nuevo, el COVID ya existía, nada más lo modificaron en lo que se dice. Pero si así en un instante, ¡pum!, nada. Queremos ir a la escuela, pues, se aguantan. Imagínate cuando digan, ¿quién no tiene la marca de la bestia? ¿No? Ahí no es de tapabocas, ahí es la marca. Y es obvio, ¿quién va a querer ir de nosotros a un súper cuando esté esos días? Pero ¿cómo le vas a hacer si tu fe no alcanza ni para un tapabocas, o sí o no, o reunirte o no? ¿Te das cuenta? Es un momento de preparación que va, que vuela. Tenemos que entrarle a los amores con Cristo, porque Él va a hacer que pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pusieran la marca en la mano derecha o en la frente. 12 de Apocalipsis, 11 y 12, 12, 11 y 12. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, del 11 al 12. Ellos le han vencido, ¿a quién? A Satanás, amén. Ellos le han vencido. A ver, léelo tú ese cachito. ¿Ellos qué? ¿Por qué? Dilo otra vez, pero dilo así como si lo creyeras. A ver, todos. 1, 2, 3. No, pero completo. Y ellos le han vencido. 1, 2, 3. Y ellos le han vencido por medio de la sangre. Síguele, síguele, síguele. De la palabra del testimonio de ellos. Y Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. me hace falta hacerle. ¿Te das cuenta a qué nivel Dios está esperando que su iglesia haga lo mismo que Él hizo por nosotros? ¡Qué increíble! Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, bla, bla, bla. Porque el diablo fue echado y le queda poco tiempo y está lleno de ira. Esther 3, 7, para terminar. Fíjense. Bien, es un parrafito y esta cita. Y mañana continuamos. Híjoles, vamos a tener que continuar con Esther la otra semana porque no alcanza. Vamos en la página 20 de 34. Pero bueno, así pasa conmigo, ya saben. Quédense más tiempo, no pasa nada. Ok. Esther 3:7 dice así. En el mes primero, que es el mes de Nisan, o Nisan, ¿no? En hebreo y en babilónico, te voy a dar la definición, o lo que representa, este mes, Nisan, o Nisan, es marzo y o abril, ¿ok? Tanto en Babilonia como en los hebreos. En el pueblo hebreo y los babilónicos se contemplaba también en los sirios, ¿no? En los fenicios, perdón, ¿no? En Tiro, con el rey de Tiro y toda esta situación, desde antaño, ya este mes representaba esto en nuestro calendario a marzo o abril. Y quiero volverlo a destacar, en hebreo y en babilónico, el mes Nisan o Nisan es marzo y o abril. O sea, parte de abril, pero realmente es marzo. En el año 12º del rey Asuero, sigo leyendo el versículo 7 de Esther 3, fue echada Pur. Y Pur, esto es suerte, ¿no? Son suertes. Pur, o echado Pur, o echar Pur es echar suertes. Delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. O sea, en el mes de Nisan se echaban los augurios para ver cómo iba a ser todo el año y la suerte que le iba a tocar a ese gobernante. Muy parecido cuando hacen sus misas en el Zócalo y que les soplan al sol, ¿no? Y luego los aztecas y luego los cristianos oran por el ungido de Dios y hay de todo, ¿no? De todo hecho morocho, es pura brujería. Muy parecido. ¿Te das cuenta que los principios del reino del Dios de este siglo no cambian?
Y participan los... De hecho, Jorge habló de esto, ¿no? De los sacerdotes, que incluso había situaciones profanas, ¿no? De fornicación y cosas horribles en el templo, más idolatría, ¿no? Y unas cosas horribles, tanto de idolatría como sexuales, en el templo. Y Dios le muestra esto a Ezequiel, por eso iba a enviar los verdugos. Habló de Ezequiel, ¿no? Que también Isaías lo vivió. Pero bueno, Ezequiel es muy claro ahí. Entonces, fíjense, esto no ha cambiado. Los cristianos siguen haciendo eso cuando son carnalones. O a lo mejor ni siquiera son cristianos, no dan por el voto, ¿no? Porque la política trae esto. Y por eso hay partidos cristianos. Aguas con eso, hermanos, ¿eh? Aguas. Manténganse a la raya de todo eso, más vale. Háganme caso. Háganme caso. Hebreos y babilónicos creen que es el mes de marzo y abril. Ok, entonces se echaron Pur las suertes delante de Amán para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. En hebreo, exclusivamente en hebreo, el Adar es marzo. Entonces, cuando Amán echó suertes, o los brujos le echaron la suerte y todo esto, te lo vamos a interpretar, pero no inventando, sino como realmente fue el contexto histórico para que este versículo tenga otra magnitud. Cuando se echaron las suertes para ver cómo le iba a ir al político Amán, que le acaban de dar la silla presidencial y todo, para su deseo de acabar con los judíos, ¿qué crees? Para su mala suerte, le tocó hasta el otro año. Y tú puedes decir, ay, bueno, un año. Sí, eso representa mucho. Todavía no llegamos ahí, eso lo vamos a ver mañana. Pero fíjate qué grueso. Pero vamos a hablar un poquito de esto, de Pur, de echar Pur, ¿no? Y del mes de Amán, el mes de Nisan, el mes de Adar, etcétera, etcétera. Fíjense, este relato, este versículo nos indica la historia que ellos echaron suertes. Y esto era más superstición que otra cosa. Involucra a dioses falsos, espíritus malignos, demonios, deidades antiguas que realmente son ángeles caídos que se manifestaron a los hombres y les enseñaron cosas malas, e incluso estos hijos de ángeles caídos, los llamados Nefilim, que la Biblia enseña en Génesis, y que ellos enseñaban e incluso eran paladines y héroes de renombre hasta esos días. Entonces ellos creían en tanta cosa. Todo lo que escuches de brujería, de Halloween, todos esos monstruos, que el hombre lobo, bla, 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 todos tienen un inicio de algo real, espiritual, que se le apareció a alguien o incluso algo hizo. Y no voy a dar detalles porque hay menores, pero hay cosas bien reales y bien feas. Y no es el punto hablar de eso, pero son testimonios reales con un fin glorioso. Pero ¿qué dices? ¿En la torre eso existe? ¡Qué horror! No sé cómo a la gente le gusta que la demonología, y eso hay un manual de demonología, así dices, ¡qué horror! Guácala, Dios nunca nos mandó a buscar los nombres de diablos. Luego ni siquiera sabemos si, y no lo digo por el comentario, pero luego ni sabemos si orar al Espíritu, a Cristo, a Dios o de Tin Marín, ¿me explico? Y andamos bien sabiendos de ángeles y de demonios. ¡Qué cochinada es eso! Es más, te apuesto que no te sabes todos los nombres de Dios, pero no es el punto exhibir nada, sino que nos demos cuenta. El relato nos indica que ellos echaron suerte. Si esto involucraba demonios, deidades, bla, bla, bla. Paganas y espirituales, o antecaídas y paganas. En otras palabras, esto sucedió de esta manera. ¿Qué día, oh espíritus malignos? Pasará esto, y en los planes de Amán era, me quiero echar al pico a todos los judíos. A ver, ¿qué días? Y ahí están los huesos, y echando no sé qué, y como te lo imagines, o como en alguna película hayas llegado a ver, o leído en la historia, ¿no? Porque es bueno leer, la historia habla muy bien, no estamos a Hollywood, la historia es más real que Hollywood, 1000 veces. Entonces, ahí estaban haciendo todo su rollo, y Amán estaba a ver, ¿no? Y ahora hazle así, y entonces para el mes tal te casarás con tu quinta, ¿no? Esposa. Ah, ok, perfecto. Oye, los chamacos, no, pues no veo chamacos en tu futuro, ¿no? Y así era, así fue, así lo hacían. Y de hecho había del pueblo de Dios que hacían eso. Por eso el Señor le dice, aguas con profeta que dice que hablé yo y no fui yo. Y el Señor en Deuteronomio es en Deuteronomio, no, en Éxodo. Amigos que están en sus chats. En la palabra de Dios menciona todo esto, incluso también con Ezequiel y con Jeremías. Dice, cuidado con todo esto. Con los que se pongan a profetizar y que no fui yo, y estos que tienen sus turbantes y que andan buscando matar y cazar las almas que no tienen que morir, y unas cosas bien gruesas. Era brujería, y que todo lo hacen a cambio de una medida de harina, una medida de trigo, ¿no? Era para vivir, eran brujos que cobraban por eso, en el pueblo de Dios. Y Dios dice, cuidado con eso, y yo los voy a acabar. Entonces Dios sabía de esto, no era bueno para el hombre, y Dios marca una línea con su pueblo. Amán, como venía de Edom, venía de Saúl, era otra situación, él andaba en su jugo y con el anillo y el poder, ¿no? La silla presidencial. Te digo que es mucho más pesado que Zapata y Pancho Villa en la silla presidencial. Es mucho más que esa foto. Amán tenía todo ese poder.
O sea, un poder gruesísimo. Tenía el poder de todo el mundo de aquel momento. Entonces, así es como sucedía. Ellos tenían que echar suertes para saber cómo iba a ser todo el futuro de su año. Entonces seguimos con esta narrativa para entenderlo. Se echan suertes y lo de los judíos cayó en el año duodécimo, o sea, en el mes duodécimo, que es el mes 12, o sea, hasta el otro año. Y lo más seguro es que Amán dijo, caramba, qué mala suerte. Es como un año de distancia. Quiero matarlos ya ahorita, tú sabes, pues me cae re gordo, cada vez que paso ni me hace caso, ¿no? Ese Mardoqueo, y cada vez que lo veo me recuerda, yo quería matarlos ahorita. Es más, para el jueves podemos echar a andar este plan. Tengo todo el poder, tengo todo el dinero. Pero bueno, la suerte cayó dentro de 12 meses. Está bien. Qué escena tan espantosa. Cuando Apocalipsis y Daniel narran de cómo el anticristo va a tomar su papel como un cuerno insignificante, un don nadie, pero a costa de 3 vidas, él va a tomar el poder y va a gobernar en esta alianza que habla de reinos, ¿no? Y todo esto está gruesísimo. Va a ser así, va a ser un rollo de brujería, pero al nivel que ni nos imaginamos. Imagínate cuando el diablo, después de todo eso, se ha echado del cielo y las potestades que están allá ahora estén acá. Por eso la Biblia dice, ay, de los que están en la tierra. Porque la cosa va a estar sabrosa para los que no estén en Cristo. La suerte cae el 13 de marzo y básicamente es el 13º día de Adar, 13 de marzo. Por eso está echando la suerte. Todo esto lo dice el capítulo de Esther. A esto se le llama Pur, echar suerte. Y debido a que Dios interviene por medio de Mardoqueo y de Esther, es que se le llama la fiesta del Purim o Purim. Porque se echaron suertes, pero Dios revirtió la suerte en contra del enemigo. Está increíble, ¿no? Y ahí viene la fiesta. De hecho, esa fiesta se celebra, como te decía, como la segunda más fuerte. La primera es salieron de Egipto, esa es la más gloriosa. La segunda es salieron de Babilonia y de los medos y persas por Esther, la fiesta del Purim. Por eso se celebra la fiesta del Purim en torno, cerca a la Pascua, porque es una de las mayores liberaciones después de la que Dios hizo en Éxodo. Ahora fíjense, Ezequiel, no lo van a leer porque son 2 capítulos, Ezequiel 38 y 39 menciona el mismo tipo de liberación que hubo en Egipto y que hubo en los años del rey Asuero por mano de Dios, pero usando a Esther y a Mardoqueo. Ezequiel 38 y 39 capítulos menciona que va a existir o va a suceder una vez más esta liberación al pueblo judío de manera literal, textual, de los reyes del norte. Entonces, si tú quieres saber qué va a pasar en Ezequiel 38 y 39, tendrías que entender, y lo estamos haciendo, lo que pasó con Esther. Dios promete una vez más que va a suceder una situación muy fuerte con reyes del norte hacia los judíos, hacia Israel, y el Señor los va a volver a liberar de esa manera. Está gruesísimo. De hecho, van a ser los judíos, como en el tiempo de los macabeos, en los años de los griegos, después de los medos y persas, que se levantaron y hicieron una revuelta para defender sus principios, sus costumbres. Los macabeos, patrocinados por los saduceos, y lo lograron, ya con Roma no pudieron. Con Antíoco Epifanes, y luego se formó Roma, no pudieron con ellos, pero con los griegos sí pudieron. ¿Sabes por qué sí pudieron? Porque Daniel estuvo orando. Y la oración de Daniel alcanzó para los medos y persas y alcanzó para Grecia. ¡Qué locura! Y Daniel fue cientos, bueno, ¿sí? No cientos, pero casi 100 años atrás. Sí, claro, como 120 años atrás Daniel oró. Y la oración de Daniel alcanzó para Zorobabel, Esther, Nehemías, griegos vencidos con Alejandro Magno. Y ya para Roma no, porque ya no oró tanto, ¿no? Pero la cosa, o sea, no le indicó Dios que diera más. Pero ¿te das cuenta qué poder hay en la oración? No me voy a desviar, ya acabamos. Pero el Señor promete liberar al pueblo de Israel y Jesús lo menciona. Es muy interesante esto. Va a haber una temporada en la que el pueblo de Dios se va a dar cuenta de lo que está pasando, aunque muchos van a ser engañados por boca del anticristo, pero muchos se van a ir, se van a esconder en las cuevas y en el desierto, como lo hicieron los de Qumran. Y todos los esenios se fueron, dijeron, no queremos nada, Roma ya nos está dominando y ya se está vendiendo el pueblo de Dios a Roma. Entonces los esenios ¡fum!, se fueron y se desaparecieron y dijeron, vamos al principio de nuestros padres, al desierto, para encontrarnos con Dios, porque esperamos un Mesías. Y se cree que los esenios educaron a Jesús y a Juan el Bautista. Y yo no estoy tan de desacuerdo en esa historia popular. Pero el punto no es hablar de eso, el punto es que se fueron. Pero Jesús y la historia dice que cuando venga el anticristo, muchos van a creer en todo ese rollo, pero va a haber un remanente de judíos que se van a ir otra vez al desierto. Dios los va a liberar como en esa diáspora tipo con Esther,
Y lo más grueso es que van a hacer guerra y van a estar buscando defender y van a ayudar a que se prevalezca un poco el pueblo de Dios hasta que el Señor empiece a soltar juicios. Es una cosa impresionante. Ezequiel habla acerca de esto, también Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nada más te lo menciono como un acervo cultural, pero la idea es que te des cuenta de qué tanto ilustra leer esta historia de Esther. Ezequiel 38 y 39, repito, nos menciona este mismo tipo de liberación que Dios dice va a volver a suceder con mi pueblo en contra de los reyes del norte. Bien, hasta aquí le paramos. Bien, terminamos bien. Estos últimos minutos que quedan, quiero dar, y son literalmente 5. ¿Y está el equipo listo? ¿Quién habló? La pared. Ahí está. ¿Alguien tiene una duda, un comentario? Adelante. Perfecto, todo quedó súper claro. Los esenios eran los que escribían en las paredes de las cuevas Qumran, sí. los simbolismos como del pescadito y cosas así. No, eso fue después. Fue después. Pero sí, ahí es donde están escondidos los rollos y muchas cosas. Incluso ellos son los que dan todos los escritos de Moisés y de los originales de la Torá y todo esto, ¿no? El Tanaj. Por eso es que ahí se descubrieron y pues, tenemos la Biblia, gracias a Dios por todo eso. Hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchas cosas interesantes al respecto, pero obviamente no hay tiempo y no es el punto, pero hay cosas muy interesantes, muy, muy interesantes ahí. Ok. Yo solo tengo una pregunta para confirmar algo. Cuando dijiste que le tocaba después a Amán esperar un año, ¿era para echar suerte? No, hace cuenta que en marzo del año, este marzo que pasó, echamos suertes para todo el año. Y la suerte para matar a los judíos, porque ellos seguían las órdenes de la suerte, que eran los demonios ahí echando suertes, para que supiera qué mes, ¿no? ¿Qué mes me toca, demonio fulano, ¿no? O Dios fulano, matar a los judíos, te toca hasta dentro de un año. Ahora la Biblia dice que la suerte está en manos de ¿quién? De Dios. Entonces realmente los demonios estaban haciendo cosas, pero ¿quién estaba revirtiendo ahí la situación? Por su pueblo. Porque Dios iba a contar en ese año, de hecho fue inmediato, porque hablamos con la historia en su momento, que Dios intervino con Esther. ¿Qué? Sí, claro, en 2 versículos, es Salmos y creo que es Proverbios o Eclesiastés. Ahora te lo digo. Hay 2 citas en donde habla de la ciencia y la suerte están en manos de Dios. Y la ciencia involucra incluso la medicina, porque es una rama de la ciencia. Al rato te los digo, ahorita que tenemos te lo digo. Ok, ¿alguien más? Rolando, sí. Aquí los meses, el mes de Nisan, por ejemplo, es marzo y abril. Este no es así como está el primer mes, enero, febrero. Porque nuestro calendario es gregoriano. Está basado ya en la filosofía griega y romana. Por eso cuando digo que el cristianismo está greco-romanizado es porque hay más influencia de griegos y romanos, que es pura ilusión y fantasía, que la cultura hebrea. Tenemos que tener más idea de la cultura hebrea porque el pueblo de Dios era hebreo, pero ya toda la situación moderna es griega y romana. Y Grecia y Roma obviamente adoptaron y modernizaron pues todas las demás culturas anteriores, comenzando desde los fenicios, Egipto, que todo está en la misma línea, pero digamos que Grecia y Roma modernizaron. Y hasta el día de hoy seguimos todo súper griego y romano. Ahorita está tornando la situación bien rara porque ya está todo ya bien musulmán y bien hindú. Ya todo ahora no es a favor de los afroamericanos, a favor de los musulmanes. Entonces es curioso. Pero lo que voy es que ¿por qué no son esos meses? Porque estamos en otro calendario. Pero los estudiosos de la luna, porque el calendario de Dios que le dio a su pueblo era lunar, no era solar, eso ya lo hicieron igual más para acá. Dios le dijo que iba a ser con la luna, el calendario y la señal, la estación se hace con la luna. Es parte de la ley que Dios le dio para el pueblo de Dios, entender los tiempos. Entonces, los que han estudiado, porque sí es difícil incluso entenderlo, ¿no? Pero las matemáticas y todo esto, los que han logrado descifrarlo exactamente, ese mes coincide en nuestro calendario con abril. Marzo, sobre todo, y abril. De entrada, el año hebreo son 360 días.
Esos 5 extras ya fue de otra historia. Católica, de hecho. Ok. ¿Alguien más? Hay mucha información ahí, pero también no hay tiempo y no es el tema. ¿Alguien más que comentar algo? Una última. O preguntar o por no decir bien. Nice. Mira, este se va bajando, es automática, ¿viste? Ya, se bajó. Qué bueno que no se me cayó antes. Ok, ¿alguien más? ¿Callen ahora? Ah, no. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bien. Quiero orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús que la información que estamos escuchando, Padre, aunque pudiera sonar o aparentar ser mucha, Señor, creemos y confiamos que nuestro espíritu está escuchando tu voz, que no se trata de tratar de cachar todo, se trata de ser edificados con tu vida. Y sabemos que la esencia de las cosas, Dios, tú la estás plasmando en nuestro corazón y nos estás marcando. Márcanos, síguenos marcando con tu sello. Como Cantares dice, queremos tomar tu sello y marcarnos nosotros mismos en nuestro brazo y nuestro corazón. Así que, Padre, no es una carrera de información, no es una carrera o una idea de a ver quién sabe más o de qué tanto podemos llegar a entender o a encontrar y descubrir. Se trata que tanto nuestro corazón puede ser impactado por ti para seguir buscando más de ti. Así que, Padre, confiamos en eso, descansamos en eso. Yo te pido paz en la mente de mis hermanos, de mis amigos. Yo te pido tu reposo, Señor, para poder disfrutarte a ti. Y en medio de tanta información, aparente, Señor, aparentemente, pero en medio de tanta situación que se ha estado diciendo, de tu palabra y principios, que podamos hallar ese reposo, Señor, en ti y el objetivo de que nuestro corazón sea enganchado por tus amores se lleve a cabo, Padre, el día de hoy. Pedimos por el día de hoy. Aún no se acaba el día de hoy, así que márcanos, Señor, con tu gloria. Márcanos con tus amores. Somos tuyos, Señor, y confiamos en ti, esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.